comenzar lo que antes ha comentado Fran. Yo creo que es una iniciativa muy importante, aunque nosotros seamos llamadores, pero siempre recordamos también los tiempos de antes. Y yo creo que todas, yo en particular, añoraría tener la edad de esta gente joven para poder meterlo donde están metidas, ya que antes tuvimos la posibilidad esa. Bueno, no te parece poco lo que traemos de la gente. Entonces nosotros de los tuyos aquí. ¿Tienen que traer alguna pregunta? Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la Pinacoteca Municipal que hoy convertimos en esa pequeña escuela que inaugurará en 1890 Candelaria Romero y que abarrocará en agradecimiento en su homenaje póstumo un 25 de enero de 1924. Quiero agradecer la asistencia, si hay algunas autoridades, a mi mujer en particular, a todos vosotros que hoy nos acompañáis y a los medios de comunicación que dejarán constancia de este homenaje, como dejaron en 1924 los periódicos de la Unión, El Defensor o El Sol. Muchas gracias a todos. Para dar comienzo a la jornada, voy a leer un pequeño párrafo de una obra de teatro que realizó la Asociación de Mujeres, en la que tuve el placer de interpretar a Candelaria Romero. Y decía así: ¿acaso estoy en un sueño? Veo a mis niñas ya convertidas en mujeres, paseando por la plaza, solas, libres. Me traen flores y me dan besos. Llevo 35 años enseñando y no estoy cansada ni me arrepiento. Al contrario, estoy muy feliz y agradecida. Todo empezó con unas palabras que me decía mi maestra doña Aurora, que siempre me decía: Candelaria, Candelaria, tú tienes mucho talento para enseñar, por eso tienes que estudiar para ser maestra. Con estas palabras me gustaría transmitir mi orgullo y el orgullo de toda la Asociación de Mujeres de las Juventudes de Almonte, porque desde hace unos años nos estamos informando de la categoría de estudio que hay en Almonte en ciencia, en todos los aspectos, de todas las ramas médicas. Estoy encantada. Y esto que es una de las mejores generaciones que tenemos en Almonte. Y ahora agradecer el compromiso de Francis y su asociación ASCAL y de Rocío por la sabiduría que nos va a presentar ahora. El organizar una jornada como esta, homenajeando al 150 aniversario de Candelaria y reconocer la labor de esta maestra, es admirable, ya que ellos, sin saberlo, forman parte del legado que nos dejó Candelaria Romero. Y no hay cosa más bonita que el alumnado se esté orgulloso de sus profesores, sus maestros. Sin más, doy paso a mi compañero Francisco José Pérez, estudiante postdoctoral en psicología y presidente de ASCAL. Ya, aplaudí que os he visto. Ahí la timidez de la cosa, cuando digas ahí, que aplaudir, ahí Escúchame, espera que termine. Ah, bien, bien. Pues bueno, como todo el mundo sabéis, bienvenido. Todo el mundo sabéis que hay una calle, se llama Candelaria Romero, la segunda fase de calle Conde Cañete, pero vosotros a lo mejor tenéis más expectativa de quién era Montaña. Yo sé que en juventud no la tenéis. Hemos hecho un teatro, Ya veis, y yo creo que hay que reivindicar la figura de ella porque verdaderamente era una persona muy importante, con la cual no se la ha hecho justicia. Me saco la suertita un momentito. Y mirad, no lo veis, ¿verdad? Bueno, os explico. Esto es un pequeño párrafo que hemos sacado y viene a decir: en la fuerte tierra del corazón cristiano sembró, de doña Candelaria Coronel, de la maestría amorosa que lo inspector con la maneta de la gloria y del sacrificio resultaron frutos tan ricos que perfumaban para siempre el recuerdo de su vida marcada por la estela de la santa generosidad. Este barroquismo que se le da a Candelaria Coronel viene a decir que no solo es una persona importante,
sino una persona digna de homenaje. ¿Por qué? Fijaros la última frase que dice: yo me descubro reverenda de los pueblos que están borrados de mí. ¿Sabéis quién hizo este escrito? Este escrito se lo hace a nivel póstumo Manuel Silva. Y Manuel Silva sí fue una persona muy importante. Sí tiene mucha bibliografía en torno a él. Era un hombre, repito, era un hombre en la época de los hombres que no hizo nada más que podría haber hecho Candelaria Coronel. Porque él estudió su carrera, fue primero en su producción, igual que Candelaria Coronel, ¿vale? A él mostró una devoción, ¿vale? Por enseñar a los estudiantes, lo que era el maestro de los pobres. Candelaria Coronel también lo era, el maestro de las pobres. Pero él tuvo una prohibición y Candelaria Coronel nos está costando actualmente el reconocer la labor. Porque os digo, para la juventud, Candelaria Coronel nada más que el segundo trecho que hay con de Cañete hacia fuera del pueblo. Os explico un poquito qué fue la Candelaria Coronel, ¿vale? Unos breves datos históricos, ¿vale? Candelaria Coronel nace en el 7 de abril de 1869, hace 150 años, por eso estamos haciendo esta actividad. Fue alumna de Eula Pilar Troya, ¿vale? Lo sabéis, yo sé que vosotros lo sabéis, porque habéis estado interpretando. Estudió en la Escuela de Normas Superiores de Maestras en Sevilla. Se titula como profesora de primaria el 6 de abril del 87, entendemos 1887, primera de su promoción. Y os traigo a la actualidad, ¿vale? Candelaria Coronel nada más que lo que quería era lo mismo que queremos nosotros, que quieren también estar aquí enfrente. Ellas se fueron, hipotecaron su vida aquí en el pueblo, se fueron fuera para formarse y volver al pueblo, ¿verdad? Pues, como pasa con nosotros, el primer destino nunca es el pueblo, nunca es el deseado. El primer destino que tiene ella es Niebla. Ahora, en Niebla es un año de comarca, porque ha sido en Niebla cuando yo he descubierto a Candelaria Coronel. Y el 12 de octubre del 88, entendemos, en 1888, es profesora de monte. ¿Qué hace tan especial? El trabajar en el monte hipoteca su vida, entendemos por hipoteca de ya ella no es capaz, no. Si ella venía al monte, no podía ascender, ¿vale? Y ella hipoteca, toma una decisión de renuncia para cualquier tipo de asunto porque ella quería venir al pueblo. Toma la forma de que ella era mujer en aquella época. Después tenemos que comprender el contexto histórico. Ahora mismo creo que el índice de analfabetismo es muy poquito. Creo que es residual, pero en aquello contemplaba el 80% de la población del mundo, ¿vale? Y tened en cuenta que Candelaria Coronel en algún momento ha sido referente para el pueblo, no solo en la educación, sino en la promoción de las mujeres, porque fue gracias a Candelaria Coronel que pudieron estudiar muchas mujeres. Hablo bajo, mira, además de hablar más fuerte, me gusta la compañía. ¿Me he quedado bien? Vale. Estoy leyendo la chuleta porque es que lo que os voy a decir ahora, si no hay nada que me lo diga, pero sí entra dentro del acervo cultural. ¿Vale? Cuando se le pregunta a aquellos que conocieron a Candelaria Coronel, la persona amable, una persona muy buena, una persona que quería que promocionaran los niños, ¿sabes? Era una persona muy recta, muy cabal, ¿vale? La que iba despuntando la utilizaba y la obligaba para que promocionara su leche. Yo creo que es algo que le honra. ¿Por qué digo esto? Porque a Candelaria Coronel no le fue fácil. Tened en cuenta que Candelaria Coronel, ¿me escucháis? Excepto los que como estaba diciendo,
Tened en cuenta que ahora mismo lo estamos haciendo en directo, ¿vale? Voy a hacer una parada aquí, voy a atender a ello. No obstante, yo quiero decir cuál es el cronológico que iba marcando Candelaria de Coronel. El primero, dar importancia a las mujeres del pueblo, ¿vale? Tened en cuenta que en 1851 aparece el dato de las primeras enseñanzas culturales científicas. Mira, un ejemplo, voy a 70 años aquí en el pueblo. De hecho, como el dato, 1851 aparece los primeros datos de la educación de niñas en el pueblo. 170 años, año arriba, año abajo. El Ayuntamiento de Almonte nombra a Candelaria de Coronel en 1877, perdón, a Candelaria de Coronel, no, a su maestra, a María Aurora, era la formadora de Candelaria de Coronel. Candelaria de Coronel abre su escuela en el 90, ¿vale? Ella hace suya, o lo tenía todavía hace suya, había 12 hombres y 12 mujeres. Y además, sabemos que abre su escuela no porque tengamos el documento de apertura, sino que tenemos el documento donde estaba reivindicando mejoras en la sanidad dentro de su obra, la que ella estaba pidiendo. Y consiguió ella, con su propio mérito, un alquiler por 5 años. ¿Vale? Estábamos a la vanguardia, ten en cuenta que en aquella época, antes de la guerra, en España no éramos ajenos de lo que estaba pasando en Europa, ¿vale? Y en Europa ya estaban despuntando las mujeres y no gustaba muchísimo que despuntaran las mujeres. ¿Qué es lo que hacen? Termina sus 5 años y le suben una subvención a las maestras privadas, que es Candelaria de Coronel, conserva su escuela. ¿Por qué me estaba diciendo esto? Sé que quien vino a la charla anterior se cabreó escuchando a este tipo de comentarios, porque voy a decir de dónde viene lo mismo. Las mujeres cuando tienen el periodo, ¿vale? Tradicionalmente nuestras abuelas, nuestros antiguos, nuestras tatas, lo hacían. No se vayan a esta, que va a salir cortada. Nos regalan tantas, ¿verdad? Y parecía una tontería, ¿verdad? Que no era, pues, de tontería nada, porque mira, escuchar, esto es literal, ¿vale? Allá. Sí, mira. Mira, es tremendo. Que no nos enteramos. Indudable es el hecho de que la carne quedará contaminada si es donada por una mujer con el periodo menstrual. Una tontería como otra, ¿verdad? Tontería que estará publicada en el British Medical Journal en 1879. A partir del Medical Journal del 79, ¿vale? Se crea este bulo que estamos dando como correcto. Tened en cuenta que una mujer menos que un hombre no soporta el periodo. De hecho, no hay estudios ahora mismo, ni psicológicos, ni fisiológicos, que incapaciten a una mujer mentalmente para que desarrolle cualquier trabajo. Sí, te bañaban tampoco. Ni que, bueno, sí, pero te estoy diciendo de dónde nace todo esto. Y nace de una publicación que la publican científicos. Empezamos porque en esa época quizás unas grandes mujeres, ¿vale? Y el desprestigio tenía que ser evidente, ¿vale? Desprestigio que también ratificaba que dice la mujer, bueno, esto porque las mujeres eran menos que los hombres y había que justificarlo. Y esto viene en el manual de la aquí. Las mujeres durante una parte considerable de su vida deberán considerarse anormales. No es necesario señalar a los médicos la importancia de la menstruación en la vida mental. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora avanzamos en la época de Santa María Curie, ya hay primera gente que plantea la política, primera socialista, estoy hablando de Clara Campoamor, estoy hablando de María Zambrano, ¿vale? Y ya tenían que la estrategia de menosprecio hacia la mujer tenía que cambiar el paradigma. Ya no son menos que nosotros. Ahora el paradigma es no debiera, de no puede a no debe. ¿Y qué se basa en ello? Se basa en una cosa que se llama, lo digo literalmente, creo que aparece ahí, ¿vale? La inversión útero-cerebro. La conservación de energía. Si tú utilizas la energía en tu cerebro, ¿vale? Se la estás quitando a tu útero. Y mira lo que dice. Mira lo que dice esta persona. Habrá asumido y empleado para su propia vida lo que estaba destinado para su descendencia. Es el apoteosis del egoísmo, desde el punto de vista
era tan egoísta que estaba asumiendo para ella misma lo que debiera de estar, lo que debiera ser para su rol, porque la mujer nada más que tenía que atender a la familia, limpiar y tener al marido contento. ¿Entendéis la dinámica? Porque ella no pudo despuntar como despuntaron los hombres, pero ella despunta nada, ¿eh? Era una mujer muy fuerte, una mujer muy valiente. Si os digo, la época que le toca vivir, el temario que ella daba era el catecismo, ¿vale? Siempre era una persona que era muy práctica, daba habilidades de labores, estoy hablando de costura, estoy hablando de cocina, ¿vale? Porque ella sí sintió que había una presión y ella canalizó la presión, ¿vale? Nunca se dejó adelantar por un hombre, no por nada, sino porque nosotros en ciencia buscamos pistas. Y una mujer que porta una tarjeta de visita tiene que ser una mujer importante. Sabéis que se dedica a 35 años, ya no lo he escrito en el teatro, se dedica a 35 años. Se propone la tramitación, ¿vale? Para que le imponga la cruz de Alfonso XII. ¿Vale? Eso sí, puedo explicarlo un poquito mejor, si lo sabéis. Pero como muere, ¿vale? No llega Estaba por contar la cruz de Alfonso XII, y claro, como murió no se entienda. Podía haberse intentado que se hubiera dado a nivel común. Pero bueno, en aquel momento no sé qué pasó, pero no sé. Y aquí terminaría el estudio de Candela de Coronel, ¿verdad? No. Cuando establecemos Pascal, establecemos una ideología que queríamos novedosa, planteamos una historia novedosa en plan. Queremos salvar la luz, la gente del pueblo, vamos a dar visibilidad al talento, y parecía como algo novedoso. Y me doy cuenta que no. Candelaria Coronel se hubiera diluido en el olvido si no hubiera sido por Manuel Llorente y el Trino, ¿vale? Manuel Llorente, me tengo que acercar porque ya pierdo la vida. Manuel Llorente era un maestro de San Lucas la Mayor, ¿vale? Además quería muchísimo a Candelaria Coronel. Rafael Torres Entrina era un periodista. Os digo Rafael Torres Entrina, ¿vale? Porque con Rafael Torres Entrina, lo que Rafael Torres Entrina ha hecho con Candelaria Coronel, ¿vale? No lo han hecho con Rafael Torres Entrina. Él pertenecía a la Unión Radio. ¿Sabéis lo que es la Unión Radio? Él es pionero en una de las radios nacionales más importantes que tenemos. Porque la Unión Radio aquella nace en la cadena SER de hoy. Tú sabes que tiene su seudónimo, ¿no? Te lo pongo ahora mismo en el documento. Y me voy a permitir la teatralización porque ellos mismos lo hicieron, ¿vale? Fue Manuel Llorente que le dice: oye, Rafael, ha muerto Candelaria. Candelaria no puede caer en el olvido. Es el documento que aparece abajo, ¿vale? Que forma parte de una plantilla de un programita de mano que dieron en su homenaje póstumo, que no puede caer en el olvido. ¿Qué es lo que sea? Lo voy diciendo. Febrero del 23, muere Candelaria Coronel. Está la llamada o la carta, no sé cómo lo hicieron, ellos dos. Digo que me permito la teatralización porque ellos lo dejaron plasmado. Donde Torres Entrina empieza a mover hilo para dar un homenaje, el homenaje que correspondía a una mujer tan importante en el pueblo. ¿Vale? Lo primero, llevarlo al ayuntamiento. Y por unanimidad se dice que Conde Cañete, desde el segundo tramo de Conde Cañete hacia la afuera, se le dedica a Candelaria Coronel. A ella se le pone la placa que actualmente me parece que está en el Colegio Virgen del Rocío, donde era director su hijo. Podría haber terminado aquí, ¿verdad? Pues no. Durante un año movieron cielo y tierra para dar un homenaje como se merecía. Y empezaron con las publicaciones. Bueno, no sé si veis este documento. En este documento, ¿vale? Es donde se pone que muere Candelaria Coronel y los premios que se dan. Y aquí no sé si se ve, pero se le dedica al vecindario de los Almontinos, ¿vale? Creo que es el seudónimo, creo que era el... No, el seudónimo es el duende del Chaparra. El duende del Chaparra era el que lo escribió. Ese es Torres Torres tenía varios. Eso era bueno. Entonces nosotros éramos los Almontinos, ¿vale?
empieza a escribir, hay varias publicaciones, el defensor, y el 25 de enero del 24 se moviliza todo el mundo para el reconocimiento a las maestras. Y por todo el mundo digo, delegados operativos, inspectores, maestros de todos los pueblos, envían cartas y la recogen el documento, lo que estoy diciendo, de todos los grandes eruditos de aquí del condado. Se movilizan piñas, se hace su misa, se hace la ofrenda floral. Lo que se formó en el pueblo en torno a Candelaria con él, un año después, gracias a la promoción de estas dos personas, que aún no tienen el reconocimiento que deberían de tener, era increíble. Esta fotografía no la ha cedido Javier Monteño, Javier Coronel, ¿vale? Era un documento inédito que no aparece en el libro ni en el puesto, que se llama referenciando continuamente. Aquí está, bueno, se hace el evento, ¿verdad? Para el evento hay que promocionarlo, se llevan 4 días promocionando el evento. Te digo los nombres de los periódicos. Primero en el Defensor, en el Sol, en La Unión, todos los periódicos que estaban a cargo de Torres Estrinas, a todos con diferentes nombres, le da publicidad, porque esto es lo que no debía de quedar aquí. Tenía que tener una proyección nacional. ¿Qué es lo que pasa? A la guerra por medio, hay un olvido, y lo triste es que yo he tenido que conocer a Candelaria Coronel, porque en Candelaria Coronel vivía mi abuela y no me planteaba nunca quién era Candelaria Coronel. Y eso no puede ser posible. Y no lo va a hacer. Yo le he dicho antes a él, conoce, y él me ha dicho, sí, conoce. Tenemos abiertas todas las plataformas, empezando por los cartapases de ciencia. ¿Conocéis los cartapases de ciencia? Es una revista digital que tenemos acá. Todo el que despunte en el monte tiene su página en... Primero, para dar testigo. Luego, para que el pueblo se enorgullezca, que es algo que nos falta. Tener orgullo de nuestros vecinos. Eso es para que creamos que el talento, para que nos creamos una vez que el talento lo tenemos dentro del pueblo. Que siempre tendremos a creer que el talento viene desde fuera. Es más, nos ayuda la comunicación de fotos que están haciendo desde la Mañana Madrid. El compañero Javier Monteño, que no pudo encontrar lo más mínimo, ¿vale? para avanzar y atesorar la riqueza de su pueblo. Y aquí tenéis a una sociedad que es envidiable, como referencia ahí con la beca de teatro que existe, porque son ustedes las que tienen que mantener vivo. Recuerda que ustedes son las mayores divulgadores de vuestra casa, animar a vuestros hijos que se acerquen a nosotros. Es lo que tenía que hacer, pero no sabía. Sí, se anima, poquito a poco. Esto cuesta, pero es poquito a poco. Y yo quiero terminar mi intervención nada más que dando las gracias. Dando gracias a la Asociación de Mujeres, que soy encantadora, a mi equipo de ASCAR, a los familiares, muchísimas gracias. Ayuntamiento de Almonte. Y sí voy a dejar ahora paso a Antonio para que presente, porque esto tiene sentido con lo que va a pasar a partir de ahora. Porque lo que queremos con este evento es que se afiance esta jornada como jornada educativa de todas las vanguardias que vayan sucediendo. Y si es de la mano de una montaña, muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Dar las gracias a Fran porque es encantador de que esté trabajando tanto con la igualdad de las mujeres y el reconocimiento que nos hace personalmente a nosotros como asociación, ¿no? Esto lo tenemos que tener en cuenta y cada vez que nos pida ayuda o que sea, tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues vamos a presentar ahora a Rocío. Como dije anteriormente, da gusto conocer a mujeres tan preparadas como Rocío. Es por eso que desde la Asociación de Mujeres queremos transmitir nuestro orgullo y nuestra admiración a esta montaña. Rocío Castañeda Bejarano es graduada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, máster en Psicología de la Educación y máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria, Obligatoria y Bachillerato. Especialidad en Orientación Educativa por la Universidad Autónoma de Madrid. Y hoy se encuentra aquí para darnos una conferencia
sobre la motivación como eje vertebrado del proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. Sí, me encantada de conocerte. Lo primero, muchas gracias a Francis por todo lo que ha dicho sobre Candelaria Coronel, la exposición que ha hecho, también a Antonia por la presentación. Y bueno, para mí la verdad es que estoy muy agradecida de que me hayan invitado y poder conmemorar a una persona tan importante y a una mujer tan importante. Entonces, para seguir un poco en la línea de ese fomento de la educación y también por parte de una mujer, pues quiero aportar mi granito de arena para conseguir que, bueno, que exista efectivamente una calidad educativa en el proceso de enseñanza de todos nuestros alumnos y alumnas y si puede ser alumnos técnicos. Yo voy a hablar sobre la motivación como eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Básicamente es la importancia que tiene la motivación en el aprendizaje del alumno y el alumno. Para ello, me gustaría que al principio vamos a ver un vídeo, ¿vale?, para contextualizar un poco la temática y así entendáis un poquito todo. Pues, vamos, el alumno que está hablando dice, piensen en ello. Y la verdad es que nos hace mucho, a los que estamos estudiando en esto del aprendizaje, la educación y eso, nos hace mucho reflexionar. Porque hoy en día un alumno está desmotivado cuando tenemos todos los recursos disponibles para que eso no exista. Entonces, a ver, él básicamente lo que dice es, yo estoy desmotivado, me aburro en clase, ¿vale? Expresa esa desmotivación. Es una queja que también es compartida por la parte del profesorado, ¿vale? El profesorado se queja de la falta de interés y de esfuerzo de los alumnos por aprender. Estamos ante una problemática en realidad que le preocupa a toda la comunidad educativa, ¿vale? Y además tiene graves consecuencias tanto en el colectivo docente como de alumnado. En los docentes al final esta falta de motivación por parte del alumno les genera mucho estrés e incluso insatisfacción profesional, diré también. Y luego también en el alumnado, pues esa falta de motivación lo que me hace es no tener un rendimiento educativo adecuado. Ante ello, ¿vale? Existen, vamos a decirlo así, como dos vertientes. Están los profesores que se preguntan, ¿no? Puede decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para que mis alumnos se motiven? Y luego está un poco la otra corriente que dice, achaca esa desmotivación principalmente a los factores personales del alumno. Suele ser vago, escuchamos muchos comentarios así, ¿no? Este alumno es vago, o es que hoy en día los alumnos quieren obtener un sobresaliente o una buena nota sin el esfuerzo, ¿vale? Pues nos vamos a quedar con la pregunta y vamos a ver qué podemos hacer nosotros para motivar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Porque hay una cosa principal y es que para contestar a esa pregunta tenemos que hacer una valoración y un análisis del contexto educativo y de las situaciones de aprendizaje. Hay una frase que me gusta mucho que dice, la motivación o desmotivación no se produce en el vacío, sino en un entorno que puede estimularla o inhibirla, ¿vale? Para dar contestación a la pregunta planteada, vamos a ver aquellas características personales que afectan a la motivación del alumno y cómo se pueden motivar, y aquellas características, ¿vale?, imprescindibles en un contexto de aprendizaje. Antes de ello, vamos a ver qué es la motivación, ¿vale? La motivación. Aquí tenemos una definición que dice, la motivación es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una acción. Es decir, se trata de un componente psicológico
que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. Podríamos decir que es el motor de todas nuestras actuaciones, la motivación, ¿vale? Es aquello que nos va a permitir ser perseverante en una conducta, en una actuación. Al final, conseguir lo que nos proponemos. Hay una cosa que muchos de nosotros no lo sabemos, y es que la motivación está íntimamente ligada a la emoción. Motivación proviene de la raíz latina mover, ¿vale? De mover. Y emoción proviene de exmover, mover hacia afuera, ¿vale? Por lo tanto, la motivación hay que buscarla a través de la emoción. Esto es muy importante para los profesores. Los profesores tienen que emocionar, tienen que conseguir que los alumnos se emocionen por lo que están aprendiendo. Si llegan a ese punto, evidentemente ellos se van a esforzar por sí mismos. Hay una fórmula que a mí me gusta mucho y es rendimiento igual a habilidad más motivación. Lo que viene a decir es que un alumno, ¿vale? Por ejemplo, puede tener todas sus facultades y todas las características necesarias, características intelectuales, por decirlo, ¿vale? Para desempeñar una tarea adecuada, pero si le falta el componente de la motivación, no existe un rendimiento. Esto también lo podemos extrapolar pues, al contexto laboral. Un profesional totalmente cualificado que puede desempeñar ciertas tareas, ¿vale? Si no tiene ese componente motivacional, no va a haber un rendimiento y no va a haber una producción, ¿vale? Por lo tanto, con esto que la motivación es clave para nuestro desarrollo académico profesional. Ahora, dándole ya un poco de respuesta a la pregunta planteada, ¿qué podemos hacer? Y yo decía que era muy importante pues, conocer las características personales que hacen que el alumno se interese y se esfuerce por aprender. La vamos a resumir en 5, ¿vale? La primera, dar respuesta a ¿estoy a gusto con los demás? Eso viene a decir que un alumno, su esfuerzo va a depender principalmente si está bien emocionalmente. Y cuando hablamos bien emocionalmente nos estamos refiriendo a aceptación y conexión. Si ese alumno, ¿vale? Se siente integrado en clase, se siente partícipe de la clase, ¿vale? Se lleva bien con sus compañeros, tiene una relación fluida con el profesor, ¿vale? Ese aspecto emocional tiene que estar. Con esto no estoy diciendo que solo si un alumno está bien emocionalmente tiene la motivación conseguida, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que conduce, ¿vale? A esa motivación. De lo contrario, si este alumno está desmotivado o no está bien emocionalmente, ¿vale? Se crea una relación un poco negativa tanto hacia el objetivo de aprendizaje como hacia la tarea de aprendizaje, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar un poco en lo que es emocionalmente estable. La segunda característica responde a la pregunta ¿qué tengo que conseguir? ¿Vale? Con esta pregunta es muy básica. Estamos dando nombre al objetivo. Una persona, vamos, todos necesitamos saber y conocer el objetivo que queremos conseguir para poder esforzarnos. Si no lo conocemos, no vamos a tener ningún tipo de esfuerzo por conseguir nada. Entonces el alumno lo que tiene que hacer es saber y conocer qué tiene que aprender. La tercera responde a la pregunta ¿qué satisfacción voy a obtener? ¿Vale? Estamos hablando de metas e intereses. Una vez que tú consigues tu objetivo, ¿vale? Tienes que saber qué vas a conseguir cuando llegas a ese objetivo. Unas metas e intereses. Metas, están las metas orientadas hacia el aprendizaje, están las metas orientadas hacia el resultado y están las metas orientadas hacia la evitación. Cuando hablamos de metas orientadas hacia el aprendizaje, simplemente a lo mejor un alumno que quiere aprender algo porque se lo quiere enseñar a otro compañero, ¿vale? O porque le encuentra una utilidad enorme a lo que está aprendiendo y lo quiere llevar a cabo. Por otro lado, cuando hablamos de orientación, ¿vale? De metas orientadas a lo que es el resultado, simplemente cuando nos ponen un examen queremos aprobarlo. Entonces, claro, ese alumno simplemente está motivado para aprobar. Pasamos a la cuarta característica. ¿Qué efecto negativo tendrá? Todo lo que nosotros hacemos tiene un coste, ¿vale? Un coste de esfuerzo, porque ya su propio nombre lo indica, tiene una connotación negativa al esfuerzo, porque hay algo que nosotros vamos a tener que dejar de hacer o vamos a tener que hacer un esfuerzo extra para
para conseguirlo. Entonces, el alumno tiene que ser conocedor, pues, por ejemplo, del tiempo que va a invertir en una tarea, o del tiempo que va a tener que prestar a otras actividades, o simplemente de la dificultad que le va a suponer. O cuando lo exponga, puede llevar una valoración social negativa de lo que está haciendo. Entonces, todos esos costes, ellos lo tienen que poner sobre la mesa y tienen que ser conocedores de eso. Porque así estamos haciendo alumnos resilientes, ¿vale? Son capaces de crecerse en las adversidades. Y por último, tenemos qué hacer para conseguirlo, ¿vale? Estamos hablando de medios y expectativas. O sea, las expectativas, yo creo que el tener unas expectativas sobre algo es un alto porcentaje de que eso se consiga. Es el efecto Pygmalion, que muchos a lo mejor lo habéis escuchado. Básicamente es si yo confío en alguien y se lo transmito, esa persona al final lo va a conseguir hacer. Sin embargo, si yo le muestro una expectativa negativa, probablemente no lo llegue a hacer. Entonces hay que trabajar también mucho en eso. Pasamos ahora, ¿vale?, a las características del contexto, ¿vale? Para mí, este es el punto más importante de esta intervención que voy a hacer. Porque si nos fijamos en las características personales que hemos dicho anteriormente, no son unas características que nacemos ya con ellas, sino nosotros, o sea, desde fuera nos las van a inculcar. Entonces, básicamente, todo es contexto, no hay nada personal. Creo que hay un poco de error que cometemos que decimos, no es que te tienes que motivar, y por ti mismo crees que te tienes que motivar, o es que alguien no está motivado. ¿Vale? ¿Qué hacemos para motivarlo? Porque por sí mismo va a decir que me da un examen y ya está. Entonces, este punto vamos a prestarle especial atención porque es muy importante. Estamos hablando básicamente del clima motivacional de clase. Muchos preguntaréis, bueno, ¿y qué es eso? Vale, pues el clima motivacional de clase lo configuran todas las actuaciones de un profesor, desde que entra por la puerta en el aula hasta que se va. Las actividades que presenta, cómo las presenta, cómo se dirige hacia el alumnado, todo lo configura el clima motivacional de aula. Además, este clima puede favorecer o obstaculizar en mayor o menor medida el aprendizaje de los alumnos y de los alumnos. Se ha comprobado que en la medida en que los docentes actúan bajo un clima motivacional de clase, ¿vale?, se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma general, como por ejemplo el interés por aprender o el grado en que perciben que aumenta sus competencias para realizar las tareas de resolverlas, o el grado de dificultad al que se enfrenta una tarea, o simplemente, ¿vale?, disminuye las conductas disruptivas en el aula. ¿Vale? Cuando un alumno está aburrido, le dan más tiempo en lugar de hablar con el compañero o hacer otro tipo de tareas, entonces está obstaculizando la fluidez y el desarrollo de la clase. Las características del clima motivacional de clase. Existen 16 características, ¿vale?, que si se llevan todas a cabo, van a crear un clima motivacional de clase adecuado para que el alumno se sienta motivado. No voy a meter a explicar los 16 porque me puedo llevar, pero sí lo vamos a dividir en 4 momentos de la clase. Tenemos el comienzo de las actividades, tenemos el desarrollo de las actividades, la evaluación y el trato hacia el alumno. En primer lugar, el comienzo de la actividad. Esto es muy importante. Normalmente, o por lo menos antiguamente, aunque creo que todavía hay una gran parte de la educación tradicional que sigue muy arraigada y que tenemos que trabajar mucho sobre ello, ¿cómo comenzamos las clases? O sea, no podemos llegar a una clase y decir, abrí el libro de lengua por la página 20, tema 4. ¿Qué interés tiene el alumno para aprender eso? Probablemente ninguno. Entonces, una manera, por ejemplo, de introducir las clases sería a través de una pregunta relevante o de la introducción de un vídeo. Algo que a ellos les despierte la curiosidad. Al final es eso, que ellos tengan curiosidad para aprender. En segundo lugar, ¿vale?, estaría que ellos encuentren la utilidad de lo que están aprendiendo. No es lo mismo, o sea, estudiar matemáticas y decir, es que esto a mí no me va a servir para el día de mañana. Hay que estudiar unas matemáticas y decir, vale, esto me puede servir para ir al supermercado y saber hacer la compra. Y cuánto me ha costado la compra, cuánto le tengo que devolver, cuánto y demás. Esa es la utilidad.
Y en tercer lugar, se trata de clarificar realmente lo que van a aprender. Estamos hablando de lo que hablábamos al principio, de la importancia de los objetivos, ¿vale? Clarificar los objetivos y la organización de la clase. Cuando un alumno entra en clase y no sabe qué va a pasar, da lugar a la incertidumbre. Profesor, ¿cuánto queda de clase? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Queda mucho? Entonces, de manera que si nosotros les explicamos qué tienen que aprender y cómo lo van a aprender, pues en primer lugar hacemos estas actividades, en segundo lugar vamos a trabajar en grupo y por último vamos a terminar haciendo actividades individuales. Ellos saben qué va a pasar. Entonces, esas juntas directivas, en teoría, no van a aparecer. El segundo momento es desarrollo de las tareas, ¿vale? El apoyo a la autonomía. Los alumnos se sienten muy bien también cuando les dejamos fluir, que ellos se sientan importantes de su proceso de enseñanza-aprendizaje. El utilizar ejemplos, o sea, hablamos otra vez de la utilidad del aprendizaje. Ellos se sientan que esto es útil y con el uso de ejemplos es muy fácil hacérselo saber. La evaluación. Este es otro de los puntos importantes para mí, porque la evaluación estamos acostumbrados a que exista un examen que nos evalúa o una evaluación final al final del trimestre, pero la evaluación tiene que ser formativa. Si queremos que nuestros alumnos aprendan, tenemos que dar una evaluación sobre el aprendizaje, ¿vale? El dar un examen bien mal no le está aportando nada, al contrario, lo que está incidiendo es en su autoestima. Soy capaz, no soy capaz. Sin embargo, si le damos unas correcciones, como por ejemplo, al lado unas anotaciones, esto lo puedes encontrar en la página tal del libro, o en una página web, o algo que le diga lo que tiene que aprender realmente. Y por último, el trato con el alumnado. O sea, esa interacción entre profesor y alumno tiene que ser una interacción totalmente dinámica. En el momento en que se convierte en algo estático, es algo aburrido para ellos. Tiene que ser algo dinámico en lo que el profesor utilice mucho el elogio, el reforzamiento positivo, el premiarlo, me ha encantado tu intervención, lo has hecho fenomenal, estás trabajando muy bien. Eso motiva muchísimo al alumnado. Entonces, el lenguaje es importante cuidarlo. Pasamos ahora a ejemplos de buenas prácticas, ¿vale? Todo esto que estoy explicando no quiero que quede vacío, sino voy a poner dos ejemplos que en dos casos se ha llevado esto a la práctica y ha dado buenos resultados. En primer lugar, voy a hablar de mi trabajo fin de máster. Es un trabajo titulado Disrupción en el aula, interviniendo para mejorar el clima motivacional. Lo que se intentó hacer con esta investigación que se hizo al principio fue, os pongo en contexto, teníamos un grupo de cuarto de primaria y este grupo era un grupo muy complejo en el que todos los profesores, en la sala de profesores, lo único que decían es no puedo dar clase, es insoportable, hay que hacer algo. Entonces me despertó mucho la curiosidad de decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Mucho, o sea, casi todos los profesores que daban en clase tenían la misma percepción. Entonces, pues, empecé a investigar sobre ello y a analizarlo. Y el principal componente que había era una desmotivación hacia el aprendizaje brutal. O sea, era increíble, no tenían nada de interés por aprender y lo que se dedicaban era a distorsionar la clase. Ante ello, y un trabajo muy minucioso porque estamos hablando de que la motivación no se cambia dándole a un botón y ya está, sino es algo continuo y que se ve los resultados en el tiempo. Entonces, se habló con las docentes y ellas vieron necesario cambiar la dinámica de sus metodologías y de sus estrategias pedagógicas. Por lo tanto, se dio algunas nociones, se les dio a conocer el clima motivacional de clase, las características que la configuraban y ellas eligieron qué características iban a poner. Sobre todo se centraron en el comienzo de la actividad, lo que hemos comentado de la novedad, introducir la clase de manera novedosa. Y asombrosamente, todo esto se llevó a cabo durante un curso escolar y cuando llegó junio hicimos una evaluación, ¿no? de todo el proceso que hay. Y efectivamente la motivación del alumno había aumentado. O sea,
las clases no eran lo que eran